continuando la gira de Latam. Hoy ya tenemos a mi estimado Pablo Javier Fernández, que nos va a hablar sobre el inicio, tu camino a la nube con Azure SQL Database. Entonces, te damos la bienvenida, Pablo. Bienvenido a la gira de Latam. Muchas gracias, Iván, y pues un gusto estar aquí con todos los presentes para hablar un poco de un tema tan nuevo sobre todo por el entorno en el que nos estamos desenvolviendo, pero Sí. interesante para empezar a trabajarlo. Así que hoy vamos a hablar un poco de base de datos con la nube y pues muchas gracias por la invitación también. Listo. Entonces, ¿me avisas para que pases a tu presentación? Sí, pasamos a la presentación. Listo. Todo tuyo, entonces ya tienes todo tuyo tu presentación. Excelente, buenísimo. Bueno, continuando con esta gira online de speakers de Latinoamérica, pues seguramente han visto que ya ha habido bastantes temas y temas muy buenos, speakers muy buenos también, con temas muy interesantes. Así que vamos a continuar un poco este camino y vamos a empezar ahora con una presentación que le hemos titulado Inicia tu camino a la nube con Azure SQL Database. ¿Sí? Esta es una presentación que está enfocada justamente para tomar unos primeros pasos, ¿no? Los primeros pasos hacia una migración, hacia un uso de base de datos allá en Azure. Y pues vamos a ver un poco de las opciones que tenemos acá, vamos a ver un poco de las metodologías que tenemos para irnos hacia la nube, para empezar a adoptar esta nueva forma de trabajo y pues vamos a ver también cuáles son los pasos para empezar a configurarnos un entorno de trabajo en Azure SQL Database. ¿Sí? Así que para las personas que no me conocen, mi nombre es Pablo Javier, yo soy fundador de Datok Team, trabajo como MVP de la parte de datos de Microsoft y pues he estado ya bastante tiempo trabajando como trainer y sobre todo metido en el mundo de SQL Server. Así que vamos a hacer esta sesión también un poco hablando de lo que es SQL Server y cómo podemos irnos hacia un trabajo de la nube. En los puntos que vamos a señalar en esta sesión, pues vamos a ver un poco de los principios de los ambientes en la nube, las características de las plataformas de datos y lo que involucra Azure SQL Database. Cuando hablamos de base de datos en Azure, sobre todo de la parte de SQL Server, la parte de las bases de datos relacionales, pues principalmente vamos a hablar de tres componentes en Azure SQL, ¿no? Y de esos tres, pues vamos a hablar principalmente en esta sesión de uno, que es el que denominamos Azure SQL Database, ¿sí? Así que con esto vamos a ver también la creación de un entorno de trabajo de manera básica, sencilla, para que cada uno pueda empezar también con este mecanismo, ¿sí? Así que veremos un poco lo que es Microsoft Azure en la parte de base de datos. Normalmente cuando las personas empiezan a buscar una nueva plataforma, y lo mencionábamos un poco hablando de este tiempo, ¿no? Cuando decimos este tiempo, normalmente decimos cuando hemos necesitado tal vez de alguna forma digitalizarnos mucho más repentinamente de lo que habíamos planeado, ¿no? Más o menos que nos cae un poco a la fuerza tratar de buscar nuevas tecnologías para poder mantener el negocio y para poder también tener ciertas conexiones remotas que en algún momento son súper importantes, ¿no? Entonces buscamos inicialmente la modernización de nuestra plataforma de datos, ya sea porque queremos de alguna forma tener nuevas capacidades, tener nuevas funcionalidades, tener nuevas opciones de trabajo, como también por este lado que hemos visto de modernizarnos hacia el uso de la nube y obviamente todo lo que conlleva la digitalización, ¿verdad? Para las personas que trabajamos con SQL Server, pues hemos visto ya que las versiones desde la 2008 ya prácticamente fuera de mercado, fuera de soporte, ¿no? 2008 R2, pese a estar ya alejadas un poco del soporte de Microsoft, pues hay muchas personas que todavía tenemos servidores de SQL Server 2008, ¿no? Es más, hay algunos que tienen todavía 2005 o 2000, pero entre lo más común que hemos tenido, porque obviamente SQL Server ha llegado en una época donde se ha estabilizado mucho con 2008 y 2008 R2, así que hay muchas personas que seguro tienen todavía estas plataformas, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que nos muestra Microsoft justamente para que podamos modernizar nuestros servidores? Irnos hacia las plataformas 16, 2016, 2017, 2019, ¿sí?
Dentro de todo esto, una de las aperturas más grandes que ha tenido Microsoft al entorno open, al open source, ha sido justamente poder integrar lo que ha sido la tecnología Microsoft con la tecnología de open source. Entonces partimos, por ejemplo, de una gran funcionalidad de SQL Server 2017, que ya es la integración con sistemas operativos Linux, ¿verdad? Entonces ya estamos un poco acá, ya no tan atados a una plataforma Microsoft, ya no estamos atados a un Windows Server, ¿no? Sino que tenemos la posibilidad de trabajar con un entorno Linux, podemos ampliarnos a trabajar con Dockers, con contenedores y obviamente a hacer una arquitectura mucho más grande, mucho más centralizada desde un Kubernetes, ¿no? Entonces ya SQL Server ha tenido mucha más expansión por este lado, mucho más crecimiento y obviamente las funcionalidades cada vez son impresionantemente mejores, ¿sí? Por el lado de la nube empezamos a ver diferentes alternativas también. Podemos ver la parte de infraestructura como servicio, ¿no? El tener una máquina virtual que contenga un SQL Server, donde básicamente nosotros no tenemos que hacer mucho, ¿no? en temas de instalación ni de preparación de servidores. Directamente podemos seleccionar un equipo virtual en la nube, decir que quiero que tenga un SQL Server y pues automáticamente podemos tener todo ahí, ¿no? Tenemos otra plataforma que es de la que queremos hablar particularmente ahora, que es Azure SQL Database, que viene a ser como, digamos, la plataforma más sencilla para empezar la adopción de base de datos en la nube de Azure. Y tenemos también la plataforma de Azure SQL Database Managed Instance. El Managed Instance ya viene con mucha más capacidad similar a la que tenemos conocida en un entorno on-premises. Se nos hace un poco más, tal vez, sencilla la adopción, pero tiene algunas consideraciones, ¿no? Tenemos que poder medir bien la necesidad de querer un Managed Instance, tenemos que ver la necesidad también en un entorno de replicación, si vamos a necesitar replicación, si vamos a necesitar un clúster tal vez de Always On, ¿no? Hay diferentes alternativas mucho más similares y amplias a lo que tenemos en un entorno on-premise abajo, ¿sí? Pero para entornos un poco más específicos en los cuales podemos trabajar con una base de datos sencilla, simple, que puede crecer y puede expandirse y puede tener mucha capacidad también, pues vamos a hablar mucho de lo que es Azure SQL Database. Por otro lado, teníamos antes una plataforma que se llamaba Azure Data Warehouse, ¿no? Azure SQL Data Warehouse, que era también la plataforma moderna de un Data Warehouse en entorno de Azure, que ha ido evolucionando, pero así terriblemente rápido y con una potencia impresionante a lo que ahora conocemos como Synapse. Entonces, si en algún momento tenemos la oportunidad de trabajar con un entorno mucho más grande, con un flujo de trabajo que puede integrarse con muchos más productos de análisis de datos, de la parte de analítica, pues tenemos una plataforma ahí impresionante para las personas que quieren explorar un poco más de Synapse, ¿sí? Vale. ¿Qué es lo que hemos visto también en esta amplitud que ha tenido Microsoft respecto a otros sistemas y otros gestores de base de datos? Es justamente la adopción de varios de ellos, ¿no? Pueden ver acá en la diapositiva, por ejemplo, el trabajo con MySQL, el trabajo con Postgres, el trabajo con Maria, y inclusive podemos ver allá un poco de Cosmos DB, que es más o menos de la línea de MongoDB, ¿no? Para las personas que han trabajado con base de datos no relacionales, pues tenemos acá ya una oportunidad mucho más grande y más amplia respecto a poder adoptar otro tipo de tecnologías en una plataforma de Microsoft, ¿verdad? Y obviamente con todo el soporte que podríamos requerir en algún momento. Así que por ese lado tenemos algo súper interesante, súper amplio y tal vez nuevo, ¿no? Sobre todo a mí me parece un tema bien importante de aprovecharlo, es el tema del soporte, ¿no? Imagínense motores o sistemas en los cuales muchos no hemos tenido esa posibilidad de tener un soporte, digamos, certificado, ¿no? Un soporte fuerte de fábrica. Pues acá con entornos open podemos trabajarlos dentro de una plataforma Microsoft donde vamos a contar con la posibilidad de tener ingenieros de soporte súper capacitados también, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos en todo este ambiente de nube? Porque obviamente dentro de lo que hacemos con datos siempre viene un poco con la discusión
de la seguridad, de qué tan fuerte es, de qué tan difícil es que yo empiece a mover mis datos o mi información sensible o crítica hacia un entorno que no es mío, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a discutir muchas alternativas que también nos puede ofrecer Microsoft y sobre todo Azure SQL, como lo que podemos ver acá, ¿no? Podemos ver Always Encrypted, podemos ver el Threat Protection, una plataforma de Azure que todo el tiempo nos está evaluando los riesgos que podríamos tener, de amenazas nuevas que podríamos tener. Obviamente, al ser un entorno en la nube, todo el tiempo lo vamos a tener actualizado, ¿verdad? Todo el tiempo lo vamos a tener con las últimas protecciones, con las últimas definiciones de seguridad, con todo lo último que nos involucra conocer temas de seguridad que a veces no estamos tan al tanto cuando estamos en un entorno local, on-premises, ¿verdad? Así como es un poco difícil también el manejar la seguridad en un entorno local. Cuando estamos en un entorno en la nube, pues tenemos la posibilidad de ya contar con toda esa plataforma segura que tiene desarrollada y obviamente implementada Microsoft, con la cantidad gigantesca que tiene de certificaciones también del lado de seguridad, ¿sí? Ahora, ¿qué de bueno también tenemos en la nube y sobre todo en base de datos acá en Azure SQL? Es el tema de la flexibilidad. Si bien en algún momento nosotros podemos tener una carga, digamos que mediana, ¿no? Si tenemos un sistema no tan utilizado, no tan concurrente, no tan esforzado, ¿sí? Puede llegar un momento pico, tal vez un momento de ventas altas en el mercado, un momento donde podríamos tener el doble o el triple de requerimientos en nuestra base de datos y pues tenemos la posibilidad de que Azure nos dé un escalamiento de estos recursos. Más o menos, ¿qué quiere decir, no? Si en algún momento yo me quedo corto de recursos en un entorno físico on-premises, pues mis alternativas quedan un poco reducidas, ¿no? Porque tendría que tal vez aumentar más recursos, comprar más discos, comprar más memoria, adicionar más procesadores, ¿no? Pero esta facilidad que nos da la plataforma de Azure es que este crecimiento que en algún momento puede ser necesario, pues sea automático y sin ninguna intervención. Así que es una alternativa realmente buenísima para que justamente cuando tengamos un momento de un pico alto de requerimientos, de uso de recursos, pues nuestra plataforma puede escalarse sola y también cuando necesitemos menos recursos podamos hacer un downgrade, una bajada para poder optimizar también nuestros servicios, ¿verdad? Ahí tenemos entonces toda una plataforma de inteligencia, de performance, de optimización de costos y todo esto puede ser controlado directamente desde la plataforma de Azure, ¿sí? Ya básicamente ahí nosotros nos olvidamos un poco de lo que nos correspondería hacer en un entorno local, on-premises, toda esa parte del esfuerzo, digamos, horas hombre que tendríamos, ¿no? Esto se resuelve muy fácilmente con el portal de la administración que tenemos allá en Azure. ¿Dónde podemos empezar? Pues para las personas que no han hecho todavía ningún trabajo con Azure, sería interesante que empiecen a crearse una cuenta. Pueden empezar utilizando una cuenta gratuita, ¿no? Donde simplemente tienen que registrarse. Se les va a proporcionar ahí el acceso a una pequeña nube, ¿sí? A una porción de nube que va a ser de sus cuentas. Lo único que necesitan ahora en este momento es tener una tarjeta de crédito que es solamente para validar, digamos, la veracidad de su cuenta, ¿no? Como es una cuenta gratuita, al iniciar en la plataforma de Azure, pues tenemos obviamente un crédito que se nos va a asignar y no se nos va a cobrar absolutamente nada de la tarjeta, ¿sí? Para las personas que siempre me lo preguntan, ¿no? Si en algún momento nos cobran, si en algún momento empieza a gastarse todo el crédito que tenemos en la tarjeta, porque es un miedo totalmente real y totalmente aceptable. En el mundo de las compras por internet, sobre todo ustedes saben que uno a veces compra una suscripción de algo y al siguiente mes le pregunten o no, ya está cobrado también, ¿sí? Lo que pasa acá con Azure es que solamente necesitamos la tarjeta de crédito para validar la veracidad de la cuenta, así que ahí no se preocupen, no habría un cobro adicional ni nada, salvo que ustedes digan, ¿no? Que en la configuración que quieren aceptar que cuando sobrepasen el crédito que se les ha asignado, obviamente pasemos a el cobro en tarjeta, cosa que normalmente no pasa, ¿sí? En las cuentas gratuitas, porque podemos simplemente trabajar con lo que nos da. ¿Y qué es lo que nos ofrece este crédito gratuito, no? Nos da 12 meses de servicios
y obviamente ahí podemos hacer una conversión en la moneda que nos corresponda, pero nos van a dar un crédito que la vamos a poder utilizar a lo largo del uso de nuestra cuenta, ¿sí? Así que para las personas que no han podido todavía interactuar con la plataforma de Azure, vean que es súper sencillo, solamente se suscriben, se registran y van a tener ahí 12 meses con el crédito que se les va a asignar para que prueben muchos de los servicios de Azure. No están en algunas regiones todos los productos de Azure, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes revisen si obviamente el producto que quieren probar está dentro de esta suscripción gratuita. Prácticamente están muchos, yo creo que está una gran mayoría de las que pueden probar, y hay algunos servicios que son extremadamente baratos que pueden utilizarlo, yo creo que sin límites, ¿sí? Porque son realmente muy baratos. Así que aprovechen toda la parte gratuita que tienen acá en el portal de Azure para empezar a hacer las pruebas que tienen, ¿sí? Ahora, si nos vamos ya directo al tema y a lo que queremos ver con Azure SQL, les decía, tenemos como 3 sabores acá de... podríamos decir como que sabores de SQL Server, ¿sí? Porque más o menos estamos trabajando con la misma plataforma, la base es la misma, pero obviamente en un entorno que puede ser de infraestructura como servicio o de plataforma como servicio. Podemos ver acá, por ejemplo, la máquina virtual, ¿no? La máquina virtual de SQL, que ahí nos dice la mejor para migraciones y aplicaciones que requieren acceso al sistema operativo. Como es una máquina virtual, obviamente vamos a tener el acceso ahí que corresponde al sistema operativo para las tareas que a veces necesitamos con alguna programación especial, ¿no? Yo creo que alguna vez siempre hemos programado no solamente con la base de datos, sino tal vez también con algún servicio de Windows, con algún batch automático que va a empezar a hacer algo en ciertos horarios, en algún caso llevando información a discos, ¿verdad? Alguna interacción que pueda haber con un sistema operativo que lo podríamos trabajar acá con un SQL en una máquina virtual. Cuando hablamos de Managed Instance, les decía, hablamos de una plataforma mucho más grande, es mucho más fuerte, con mucha mayor disponibilidad, con mucha más posibilidad de configuración de parte del usuario, ¿no? Y aquí nos dice que es la mejor para la mayoría de migraciones lift and shift hacia la nube, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hablamos de lift and shift es casi como seguir un wizard y decirle next aquí, next aquí, next aquí, finish, y aparezco ya migrado. Es más o menos la idea que se nos da con el lift and shift, porque obviamente estamos hablando de entornos mucho más sencillos en que puedan ser migrados, ¿sí? Ahora, obviamente, casi ninguna migración es tan fácil de dar de puro next, pero tenemos absolutamente todas las herramientas para que podamos ver qué es lo que adicionalmente necesitaríamos para salvar tal vez algún proceso, algún código, migrarlo específicamente, o bueno, ya les voy a comentar un poco más. Cuando hablamos de base de datos, justamente el producto que queremos ver ahora, el Azure SQL Database, pues aquí vamos a ver que es la mejor para aplicaciones modernas en la nube, ¿no? Cuando ya empezamos a adoptar la nube, podríamos desarrollar en la nube, podríamos publicar nuestros sistemas en la nube, ¿no? Entonces ya teniendo una aplicación moderna que puede interactuar tal vez con otros servicios, ya ahí podemos imaginarnos de todo un poco, ¿no? Servicios de Power BI, servicios de Machine Learning, servicios de analítica, servicios de todo tipo y sabor, ¿no? Esos servicios son bien fáciles de integrar con una plataforma de Azure SQL Database, porque simplemente es hacer una relación con una base de datos que puede estar montada ahí en nuestro tenant, ¿no? Entonces ahí, como nos dice la misma diapositiva, tenemos las opciones del Hyperscale, que es justamente esta facilidad de que podamos incrementar los recursos de una manera, puede ser automática, ¿no? Para que podamos adoptar nuestros nuevos recursos a un requerimiento mucho más fuerte que haya en el servidor, ¿sí? Entonces veamos un poco de qué se trata esto de Azure SQL Database, iniciando nuestro camino a la nube. Así que pasemos a nuestro browser, ¿sí? Vamos a pasar aquí un poco a la demostración para ver cómo podemos trabajar desde el portal de Azure. Simplemente acá yo voy a abrir un browser, es portal.azure.com, para, ya les decía, las personas que todavía no han tenido mucha experiencia con la parte de
del portal de Azure, pues es tan sencillo y tan personalizable, ¿no? Todo lo que ustedes pueden ver acá, podemos empezar a meter dashboards, podemos empezar a hacer unos pins de servicios más utilizados, podemos hacer muchas cosas en el home, si vale el término, ¿no? Pero ¿qué es lo importante acá? Si nos vamos a estas tres líneas, ¿no?, que tenemos en un costado, podemos ver que hay diferentes servicios. Tenemos ahí App Services, SQL Database, tenemos Virtual Machines, tenemos temas de storage, tenemos temas de red, tenemos la parte de seguridad, tenemos inclusive ahí algunos servicios de Advisor que nos pueden ayudar a direccionar mejor nuestros servicios. Acá podemos ver un poco de Cost Management para hacer el seguimiento justamente de los gastos que tenemos en nuestro tenant. Tenemos un montón de cosas acá a través de lo cual podemos empezar a crear servicios, podemos empezar a utilizar diferentes productos, ¿no? Y la administración es súper centralizada. Directamente yo puedo hacerlo todo desde acá, o inclusive puedo hacerlo todo desde una línea de comandos que yo tenga en un entorno local. Así que por ese lado, pues pueden ver que hay mucha facilidad de administración. Ahora, acá vamos a entrar un poco al detalle de este trabajo. Si podemos escribir acá, por ejemplo, una búsqueda de database, acá ya podemos ver que tenemos el Azure Database para servidores MySQL, tenemos los Maria, los Postgres, acá está el SQL Database, que es el que vamos a ver ahora. Tenemos Cosmo y tenemos los servicios de migración. Tenemos acá toda la facilidad justamente para que podamos ya empezar a trabajar de una manera sencilla. Vamos a entrar a SQL Database para que vean lo fácil que es acá. Yo tengo 4 bases de datos que las podemos ver acá y simplemente voy a adicionar una más para que veamos cuál es la forma de trabajo acá. Cuando nosotros creamos una base de datos acá en Azure SQL Database, lo primero que nos pregunta siempre va a ser la suscripción, ¿no? Ya habíamos dicho, si ustedes tienen una suscripción gratuita sobre la cual van a empezar a trabajar y montar sus recursos, pues la primera que van a ver va a ser justamente esa, ¿no? Si ustedes ya tienen varias suscripciones o tienen la tarjeta relacionada con otras suscripciones, pues acá vamos a poder obviamente seleccionar dónde queremos guardar nuestros recursos. El siguiente punto importante es este que lo vemos acá, ¿no?, que dice los Resource Group, los grupos de recurso, que básicamente son como pequeños contenedores donde van a entrar los productos o servicios que yo quiero, ¿no? Es simplemente para tener una agrupación. Y acá podríamos entrar a mucho más detalle de la plataforma de Azure, que en este caso no es tanto el objetivo, pero para los que no conocen todavía esta terminología, podemos asumir un Resource Group. Aquí justamente nos puede decir lo que significa, ¿no? Pero lo podemos entender como un contenedor que va a tener toda nuestra plataforma de trabajo, nuestros servicios, lo que vayamos a utilizar, ¿sí? En este caso voy a utilizar un Resource Group que está denominado como DataOptim. Podría crear uno nuevo, no es nada difícil. Como es un contenedor, simplemente acá le digo crear nuevo y le doy un nombre, ¿sí? Es así de sencillo acá la parte de los grupos de recursos. Voy a utilizar uno que ya existe. Ahora, acá vamos a utilizar un nombre, ¿no? Un nombre de la base de datos que vamos a tener acá, ¿no? Que se va a llamar Jira Speakers, ¿sí? La base de datos, justamente para hacer referencia a nuestro grupo de charlas. Y vamos a utilizar un servidor que en este caso se denomina Azure DB DataOptim. Es un servidor como lo que podríamos tener on-premises. Yo ya lo tengo creado, podemos crear uno nuevo también, justamente para que se fijen que acá no hay ninguna dificultad. Lo único que tenemos que hacer es, obviamente, darle un nombre, darle un login, darle un password, confirmar el password y definir en qué lugar va a estar dispuesto este servicio que vamos a crear, ¿no? Entonces acá no es nada más sencillo que podamos crear un servidor, solamente igual como para tenerlo casi como un contenedor de nuestras bases de datos, ¿no? Inicialmente teníamos el primero, el grupo de recursos, que va a ser como el contenedor general de todo lo que vamos a crear en Azure, que queramos direccionarlo a ese grupo de recursos. Un poco más abajo, digamos un nivel más abajo, vamos a tener al servidor, el servidor que va a ser el que va a tener nuestras bases de datos ahí dentro, ¿no? Y obviamente ahí empezamos ya con los objetos. Entonces, acá voy a utilizar yo un servidor que ya está creado en el location de EastUS. Acá empezamos un poco ya con las definiciones de nuestra base de datos. Acá podemos ver
por ejemplo, si queremos que sea esto un Elastic Pool, ¿no? Si queremos que esto utilice un crecimiento tal vez un poco más automático, ¿no? Si queremos tener varias bases de datos, podríamos utilizar un pool elástico en el que se pueda distribuir la carga entre las diferentes bases de datos que puedan estar creadas en un pool. En este caso, y por ser un poco más demostrativo de cómo es el flujo de trabajo, yo lo voy a dejar esto deshabilitado. Y acá empieza un poco la magia de la configuración de la base de datos, el cómputo y qué es lo que vamos a necesitar dentro de los recursos que podríamos tener acá. ¿Sí? Como pueden ver en esta imagen, tenemos un par de opciones, ¿no? Tenemos los de propósito general, tenemos Hyperscale, tenemos Business Critical, y acá estamos en un modelo de, aquí mismo ustedes pueden ver cuántos IOPS van a tener en una base de datos, cuántos milisegundos de latencia pueden tener en una base de datos, y en este caso vamos a ver que estos son los compute tier, los provisionados o los serverless, ¿no? Tenemos diferentes opciones acá. No es tan difícil que empecemos a interiorizarnos con estos conceptos. Básicamente acá lo que ustedes tienen que saber es qué cantidad de recursos van a asignar a su servidor, a sus bases de datos, y definir obviamente el nivel de criticidad que puedan tener. Si nos vamos, por ejemplo, a lo máximo, ¿no? A la parte donde dice Business Critical, ahí podemos ver que obviamente la cantidad de IOPS es muchísimo mayor a una base de datos de propósito general, ¿no? Entonces podríamos pensar en una base de datos literalmente de misión crítica, ¿no? Donde tengamos mucho procesamiento, mucha concurrencia, y obviamente si yo hago una selección de esta opción del Business Critical, ya nos podemos empezar a mover acá sobre la cantidad de cores virtuales que yo quiero que tenga esta base de datos y el tamaño máximo de la data que yo podría darle, ¿sí? Es tan fácil acá que simplemente podemos seleccionar este scroll, ¿no? Y empezar a movernos respecto a la cantidad de procesadores que quiero y la cantidad de tamaño de la data que podríamos necesitar. Es tan fácil subir este recurso como también va a ser fácil que suba el precio, como pueden ver acá en la parte derecha, ¿no? Tenemos un estimado del costo que va a ser esta base de datos. Fíjense, si vamos a utilizar una base de datos súper crítica, ¿no? Como es esta, una Business Critical de 40 cores virtual, fíjense que podemos llegar a un precio estimado, ¿no? De unos $9,000 mensuales, ¿no? Obviamente tenemos un servidor acá súper potenciado, tenemos muchos procesadores, seguramente para algo muy crítico, pero tenemos que considerar también que los precios pueden llegar a ser elevados en algún caso, ¿verdad? Entonces, hay diferentes consideraciones que acá necesitamos tener y acá nos vamos a ir midiendo respecto a cuál servicio es el que más me correspondería para un sistema en función a las necesidades del negocio, ¿verdad? Si nos vamos un poco más atrás, ¿no? En este caso nos hemos ido al tope más alto. Si nos vamos más atrás, aquí podemos ver la opción que nos dice buscando para básico, estándar o premium, ¿no? Si nos vamos un poco más atrás, acá vamos a ver el modelo de licenciamiento por DTUs, ¿no? Los DTUs, como nos dice acá, ¿no? Acá podemos fijarnos un enlace que nos dice qué es un DTU, ¿no? Y es un enlace oficial, obviamente, que nos dice acá de qué se trata, ¿no? De qué se trata esto del modelo de compras basados por DTUs, ¿no? Que básicamente es como hablar de una unidad de medida, ¿no? Respecto a los recursos que puede utilizar un servidor. Y es como una mezcolanza que podríamos hablar de memoria, de CPU, ¿sí? Entonces acá podríamos ver, y obviamente la variación que vamos a tener para medir la cantidad de DTUs necesarios va a ser también dependiente de el testing que nosotros le demos, que le demos el estrés necesario, que podamos medir y saber bien cómo definir el nivel de DTUs que vamos a utilizar, y obviamente acá podríamos también jugarnos con el scroll del tamaño de la data, ¿no? Por ejemplo, si yo no necesito mucho espacio, podemos reducir, no sé, digamos a 1 giga la base, podemos empezar a subir los DTUs en el caso de que sea algo muy crítico en transaccionalidad, ¿no? Que en algún caso, por ejemplo, esto va a ser mucho más fácil trabajar con DTUs cuando no tengamos
transaccionalidad a lo largo de todo el día, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en ciertos momentos del día, pues se nos puede ser más fácil trabajar con un modelo de DTUs en algún caso, ¿no? Pero les digo, más o menos definir cómo trabajar entre DTUs y en modelo de cores, pues va a depender también del sistema que nosotros vayamos a querer utilizar en la nube, ¿no? Ahora, yo tengo acá, de la misma forma que hemos visto diferentes niveles en el modelo de B-Cores, tenemos el estándar sobre el cual estoy ahora, tenemos Premium para cargas más intensivas, tenemos la parte básica, ¿no? Y si nos fijamos acá, por ejemplo, la parte bien básica, ¿no? Podríamos utilizar 1 giga, podríamos utilizar 2 gigas acá, y el costo va a ser aproximado de $5 mensuales, ¿no? Entonces, imagínense acá la diferencia que podríamos tener respecto a cuáles van a ser los modelos sobre los cuales vamos a trabajar, ¿no? Si va a ser algo muy básico, tal vez algo para testing, tal vez algo solamente para desarrollo, algo para validar funcionalidades, pues podemos irnos desde algo tan barato como $5 como a algo súper caro como cerca a 10,000 o inclusive más dólares, ¿no? Imagínense $10,000 mensuales que podríamos ir pagando por una base de datos, ¿no? Obviamente el costo está directamente relacionado con el nivel de performance y de capacidad que va a tener nuestra base de datos, pero ya saben, acá es directamente que podamos evaluar cuál es el que más va a estar adecuado a nuestro sistema, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo voy a aplicar este básico, ¿no?, que estamos viendo. Seleccionamos la parte de red para ver si necesitamos algo adicional acá, ¿no? Si tenemos tal vez alguna red privada, si tenemos alguna conexión mucho más específica que necesitemos. Si vamos un poco más adelante, podemos ver la fuente de la base de datos. En este caso, podríamos utilizar una base existente que venga desde un backup, ¿no? Acá podemos seleccionar un backup justamente para directamente ya montar algo que nosotros tengamos. Aquí se pueden fijar, deberíamos buscarnos un backup de algo que esté en Azure o algo que hayamos subido desde nuestro entorno on-premise, o podemos utilizar una base de datos de ejemplo, como es este caso, y me parece que lo podemos hacer justamente para el efecto de la demostración, ¿no? Entonces vamos a decirle que se cree una base de datos de estas características, que sea una AdventureWorks, y acá tenemos el collation que vamos a utilizar. ¿Sí? Vamos a darle acá un next. Los tags, simplemente como lo dice el nombre, es para etiquetar el recurso. Si queremos darle alguna etiqueta especial, podríamos hacerlo. En este caso lo vamos a obviar. Y pasamos a la creación de la base de datos, ¿no? Yo le voy a dar aquí un clic a Create, y como pueden ver en la parte derecha, también puedo tener una descarga de un template justamente para empezar a automatizar el trabajo de creación de base de datos, ¿no? Entonces, si en algún caso yo tengo muchas bases de datos que necesito que se creen todo el tiempo o que se vayan sumando, no sé, a lo largo del mes, del año, que cada vez nos piden nuevas bases de datos, pues yo puedo, en vez de hacer todo este flujo de darle la creación, darle el nombre, el source group, darle siguiente, la red, etcétera, yo puedo utilizar un template, como han podido ver acá en la descarga, y me descargo un código que puede ser obviamente mucho más automatizable para que podamos trabajar con más bases de datos de una manera más fácil, ¿no? Entonces, acá lo único que se está haciendo, como pueden ver en el portal, se está haciendo un deploy, ¿no? Se está haciendo una creación de esta base de datos, que básicamente lo único que nosotros tenemos que hacer acá es esperar para ver el resultado final, ¿sí? Como pueden ver, si hacemos una pequeña recapitulación de lo que hemos hecho acá, básicamente lo único que le damos como dato es el nombre de la base de datos, le damos la capacidad que necesitamos de procesamiento, y ya después viene la parte de la agrupación, ¿no? Si queremos que vaya a un grupo de recursos, si queremos que tenga alguna etiqueta, y prácticamente no es nada más. Si nos ponemos a comparar tal vez con lo que haríamos en un entorno on-premises, obviamente ahí tenemos que pensar en la parte de la instalación del servidor, la provisión del servidor, la instalación del sistema operativo, la instalación de SQL Server, y ahí recién empezar la creación de las bases de datos, ¿verdad? Cuando ya estamos trabajando en un entorno de Azure SQL Database, pues directamente nosotros vemos que es darle el nombre, seleccionar su capacidad y decirle OK, ¿no? Como pueden ver acá, no nos ha tomado más que un par de minutos.
Tal vez acá lo podemos ver y nos dice, esto ha sido creado de manera exitosa, ¿verdad? Hace unos pocos segundos, así que ya lo tenemos listo. Podemos ir al recurso como tal y tendríamos ya acá nuestra base de datos justamente para empezar a trabajar. Sí, acá tenemos un poco del monitoreo que pueden ver, el monitoreo de 1 hora, de 24 horas, de 7 días, podemos hacerlo un poco más extensivo todo esto. Y tenemos diferentes features que podríamos darle a esta base de datos. Hasta acá me parece que es, digamos, lo más sencillo, lo más simple que le podríamos dar y obviamente lo más elemental que necesitamos para trabajar. Pero como pueden ver acá en algunas features, podemos darle mucha más capacidad a esta base de datos que acabamos de crear. El Transparent Data Encryption es una capacidad, por ejemplo, de seguridad que va a tener nuestra base de datos y que ya viene configurada por defecto. Cuando nosotros creamos una base de datos de Azure SQL Database, automáticamente esto ya viene con Transparent Data Encryption habilitado. Es algo que tendríamos que habilitar manualmente en un entorno on-premises, por ejemplo. Tenemos después varias cosas acá adicionales, ¿no? Podríamos configurar una configuración adicional y avanzada de seguridad, podríamos configurar temas de auditoría, poder definir quién entra, a qué hora entra, qué consulta. Tenemos, por ejemplo, el tuning automático, un parámetro y una feature que ha traído muchas dudas a veces a los DBAs que dicen, oye, si ya hay una feature que hace tuning automático, entonces yo qué es lo que tengo que hacer acá, ¿no? Pero obviamente esto tiene también la relación directa con el administrador para ver qué es lo que hace un administrador y cómo puede aprovecharse de este tipo de características, ¿no? Del automatic tuning, por ejemplo. ¿Qué más? Tenemos georreplicación. Si queremos, si se acuerdan, esta base de datos estaba creada en East US. Entonces podríamos definir una réplica que vaya a otra región, ¿no? Que se vaya al West US, que se vaya a Brasil, que se vaya a otro lado, ¿no? Podríamos definir temas de replicación. Y adicionalmente, como pueden ver en el último punto, darle enmascaramiento a la data. Este enmascaramiento dinámico que podemos ver acá es un enmascaramiento que nos permite ocultar la información para que personas que quieran consultar la data puedan ver data cambiada, data aleatoria, data con asteriscos, ¿no? Como quieran ustedes verlo para la protección de la información que tengan ahí. Ahora, ¿cómo yo me conecto a esta base de datos? Es muy sencillo. Podemos ver justamente acá un query editor también en la parte izquierda del portal, ¿no? En el menú tenemos el query editor. Yo lo voy a abrir en una pestaña diferente para que lo miren. Y también tengo la alternativa de conectarme, obviamente, desde cualquier gestor que nosotros hayamos manejado de los usuarios que conocemos, ¿no? Ya sea un Management Studio, ya sea cual sea, ¿no? Sea desde línea de comandos, podemos conectarnos sin ningún problema, ¿no? Entonces acá vamos a hacer una conexión directa desde el portal y quiero que se fijen lo siguiente. Acá me dice que no puedo conectarme desde esta IP, que no está permitido el acceso, ¿sí? Vamos a ver qué pasaría si me conecto desde otro lado y voy a copiarme el nombre del servidor. Como pueden ver acá, el nombre del servidor obviamente es lo que nos importa justamente para entablar una conexión. Así que voy a irme acá a mi pantalla de mi portal, de mi Management Studio, que tengo en una máquina virtual, para que ustedes lo vean. En esta máquina virtual, lo único que yo voy a hacer es casi como una conexión normal, ¿no? Yo le doy acá conexión, le digo quiero conectar en un motor. En vez de darle el nombre del servidor acá de una IP local que podamos tener on-premises, pues lo que voy a hacer es darle el nombre de la base del servidor, de la base de datos que teníamos en el portal de Azure. La autenticación va a ser por local, ¿no? Un SQL Server Authentication. Voy a darle el password acá. Y fíjense que lo que pasa acá es más o menos lo mismo que hemos visto en la otra pantalla, ¿no? La otra pantalla me decía, usted no se puede conectar desde esta IP. Obviamente, cuando nosotros creamos cualquier recurso en Azure, y eso es una cosa que tiene que estar muy clara para todas las personas que usan la nube, sobre todo para las personas que están adoptando recién la nube, ¿no?
A veces uno dice, porque está en la nube, es público y es público para todos. Eso no es tan cierto, si bien puede ser cierto. Obviamente nosotros tenemos muchos recursos que queremos restringirlos solamente para personas que estén aptas para tener acceso a esos recursos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que nos está pidiendo acá es una nueva regla de firewall. Casi lo mismo que habíamos visto en la imagen anterior en el portal, ¿no? Me decía, su IP no está permitida para este acceso. Acá nos dice, la dirección IP no tiene el acceso al servidor, así que loguéese a su cuenta si usted quiere habilitar una nueva regla del firewall. Yo puedo hacerlo desde aquí, como puedo hacerlo desde el portal, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo le voy a decir sign in, justamente para que me permita definir cuál es mi cuenta, ¿no? Y también se los quiero mostrar desde el otro lado, desde el lado del portal, para que lo miren desde acá, ¿no? Acá también me dice, usted puede adicionar alguna regla del firewall, ¿no? Entonces yo también puedo ir desde el mismo portal. Fíjense que acá tenemos diferentes reglas de firewall. Acá ya tengo, por ejemplo, diferentes IPs que están aceptadas para conexión a este servidor. Y acá me está mostrando cuál es la IP desde la cual estoy en este momento, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es directamente darle un clic a este punto que dice adicionar IP. Fíjense que ya me la ha adicionado a este lado y guardo mi regla del firewall. Así de sencillo, yo puedo empezar a dar accesos a diferentes IPs, ¿no? Para que puedan conectarse a esta base de datos. Entonces, si yo voy nuevamente a mi recurso, ¿no? Que lo teníamos acá y, digamos, quiero abrir nuevamente este query editor. Fíjense que acá lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Me voy a loguear con mi usuario y ahora sí me permite ingresar para tener la conexión a mi base, ¿no? Acá tenemos las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados y el trabajo es exactamente el mismo que un entorno on-premises, ¿no? Yo le puedo dar acá un clic derecho, seleccionar las primeras mil registros, ¿no? Los primeros 1000 registros. Lo mismo que podría hacer desde la parte del Management Studio, ¿no? Pablo. Iván. Hay una consulta, no sé si de ahí por ahí, ¿no? Creo que no sé si ahí te toca, tú que eres el que conoce el tema, cuando uno crea una base de datos en la nube normalmente demora un poco en que valide la credencial, ¿no? No es automático, ¿no? Creo la base y automáticamente me bloqueo, ¿no? Hay que esperar un tiempo, ¿es correcto? Sí, ese tiempo también va a depender un poco de la capacidad que le hayamos asignado al equipo y también del tamaño de la base de datos que queremos disponibilizar, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en este caso que hemos visto una base muy pequeña, claro. de un procesamiento muy, muy chico, pues obviamente no se ha tomado creo que ni 5 minutos, ¿no? Sí. Se habrá tomado tal vez unos 2 minutos en levantarlo, ¿no? Claro. La parte del acceso sí es prácticamente inmediato, ¿no? Como pueden verlo acá, apenas yo habilito la IP con la cual me quiero conectar, pues directamente ya estamos acá conectados desde mi portal, ¿no? Ahora, si yo me voy a la máquina virtual, ¿no? Si yo me voy a la máquina virtual y trato de hacer la misma conexión otra vez, fíjense que yo le doy acá al connect y ya empieza la conexión, ya no me dice que la IP está inactiva, que ya no me pide el sign in, nada, directamente ya puedo estar conectado desde un Management Studio a mi base de datos de Azure en la nube, ¿no? Entonces acá tenemos las bases de datos, tenemos obviamente las tablas y la velocidad que nosotros vayamos a tener para hacer las consultas desde acá, obviamente también va a depender tanto de nuestro ancho de banda como de las capacidades que hemos seleccionado para nuestro servidor, ¿no? Pero la parte de seguridad es, como lo pueden ver acá, es prácticamente inmediato en este sentido, ¿no? Entonces, las consultas las hago desde acá, como cualquier entorno on-premises, o las hago, como lo han podido ver en el portal, ¿no? También lo puedo hacer desde acá sin ningún problema. Acá puedo exportar la data, puedo guardarme el query, tenemos, si quieren, un poco más visual, tal vez acá, ¿no? Los reportes, los registros. Podemos tener mucha más facilidad en algunos casos de trabajarlo desde un browser, ¿no? Si alguien está, no sé, en un lugar remoto, no tiene sus herramientas, no tiene su Management Studio, no tiene nada, pues podemos hacer todo el trabajo prácticamente desde acá. Así que por ese lado es una
Interesante y buena alternativa, yo creo, porque como pueden ver también, acá tenemos exclusivamente los objetos de la base de datos con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados. Como pueden ver acá, no hay temas de usuarios, no hay tema de linked servers, no hay nada porque estamos asumiendo que es un entorno, entre comillas, sencillo, porque yo creo que hay muchos sistemas que prácticamente trabajan de esta forma, ¿no? Simplemente la conexión a la base, la conexión desde la aplicación y empezamos a guardar registros, consultar registros y sin ningún otro problema, ¿no? No hay, no hay mucha complicación acá en este producto que es el Azure SQL Database. Por eso es tan bonito y tan fácil de utilizarlo y obviamente con un crecimiento que puede tener automático justamente para que nosotros podamos empezar a hacer más chiquitos nuestros requerimientos, ¿no? Si yo tengo una base de datos con X cantidad de registros o con X cantidad de usuarios, yo directamente la monto acá y cuando sea el momento adecuado en el cual necesite esto escalarse en recursos, podemos hacerlo de una manera automática o de una manera manual también, ¿no? Entonces acá no hay absolutamente ninguna complicación en este sentido, ¿no? Podemos hacer el monitoreo acá de la granularidad que nosotros necesitemos, ¿no? Acá pueden ver los espacios que se están utilizando, alguna notificación, alguna alerta que necesitemos en algún caso, y podemos irnos también al servidor justamente para ver qué configuración tiene de recursos y ver si nosotros podríamos aumentar o no alguna otra, ¿no? Entonces, el tema de la expansión acá es muy sencillo, es realmente agarrar el drag, ¿no? Empezar a subirle el recurso que necesite y simplemente esperar un poco para que esto haga su escalamiento, ¿no? Entonces, el trabajar con una base de datos en este sentido me parece que es un poco más, digamos, no te involucra tanto en la administración porque prácticamente lo tienes todo ahí a disposición y obviamente para un nivel de desarrollo, por ejemplo, se me facilita mucho tener la disposición ahí, simplemente un par de clics para crear una base nueva, para empezar a compartirla, para empezar a adicionar nuevas IPs que quieran conectarse acá, ¿no? A otros servicios que quieran conectarse acá y pues ahí tenemos esa facilidad de manejo, ¿sí? Así que voy a volver a la presentación para que veamos algunos puntos más. ¿Cuáles serían los mejores escenarios para utilizar un Azure SQL Database, ¿no? Y acá tenemos algunos puntos importantes que los voy a remarcar justamente acá. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Si necesitamos utilizar una app multitenant, ¿no? Desde diferentes lugares, desde diferentes locaciones, va a ser bien fácil tener diferentes Azure SQL Database también en diferentes locaciones, ¿no? Si queremos recursos dedicados a una base de datos en particular y con un rendimiento que pueda ser predecible, espectacular la opción de Azure SQL Database porque justamente vamos a dedicar todos los recursos a una o a unas pocas bases de datos, ¿no? Y es bien común tener servidores con muchísimas bases de datos, pero solo algunas se utilizan en algún momento, otras están un poco más ociosas. Entonces acá podemos darles recurso dedicado, obviamente, para optimizar siempre los costos y los gastos que podríamos tener, ¿no? Si queremos escalar el cómputo y el storage independientemente, así como hemos seleccionado con el drag cuánta es la cantidad de DTUs que queremos o cuál es la cantidad de cores que queremos en esta base de datos, de la misma forma podemos hacer ese escalamiento. Si necesitáramos un storage ilimitado, pues obviamente acá, como han podido ver, de la misma forma podemos hacer crecer nuestra base de datos sin ningún problema, ¿no? A veces eso puede ser una limitación en un entorno on-premises, donde tenemos un servidor físico con una capacidad también limitada. Entonces acá podemos pasarnos a un entorno que podríamos tener, digamos, virtualmente, el concepto virtualmente ilimitado, ¿no? Si necesitamos los más altos números en uptime, obviamente acá tenemos una plataforma que nos puede permitir una alta disponibilidad, mucho más sencilla que en un entorno on-premises, ¿no? Si en un entorno on-premise queremos configurar una alta disponibilidad, pues tenemos que pensar en tal vez una réplica, un always on, un mirroring o lo que sea, pero acá en Azure simplemente tendríamos que seleccionar un poco de la georreplicación y pues los mismos SLAs de Azure SQL Database nos dan ya un uptime muy, muy elevado, ¿no? Si queremos integrarnos con otros servicios, pues ideal también, porque al estar nuestra base de datos en Azure, ya les decía, podemos integrarnos con otro tipo de servicios, con un Power BI,
con otros servidores, con diferentes servicios de analítica, ¿no? Y esto puede ser muy fácil de expandirse también. Azure SQL Database ha sido catalogado, ¿no? Y así nos los muestra también todos los diferentes portales, que es un servicio inteligente y escalable y obviamente nos va a permitir también tener una rentabilidad y una inversión hasta un 212% según lo que nos ofrecen, ¿no? Y esto es justamente porque estamos dentro de una plataforma que se puede integrar muy fácilmente a nuestro entorno on-premises. Si nosotros ya tenemos todo un Active Directory, ya tenemos toda una plataforma Microsoft abajo, y para las empresas, por ejemplo, que tienen un Enterprise Agreement, ya tienen un crédito de Azure, ya tienen un crédito disponible para las empresas, pues obviamente acá ya están consideradas las licencias, ¿no? Si nosotros trabajamos con máquinas virtuales en Azure, por ejemplo, podríamos decir, ok, utiliza mis licencias que yo ya tengo compradas, entonces el precio que hemos visto para Azure también puede disminuirse, así que la rentabilidad puede ser muy buena acá en cualquiera de las plataformas que tenemos en Azure SQL. La base de datos inteligente pues tiene todas las capacidades que hemos visto en el crecimiento de SQL Server, ¿no? Ya les decía, desde 2012, 14, 16 hemos tenido muchas mejoras, muchas nuevas features, el Query Store de 2016, el Intelligent Query Processing que también ha ido trabajándose desde 16, que ha llegado en el 17, en el 19, tenemos el Automatic Tuning, el Index Advisor, tenemos un montón de features y de capacidades de una base de datos inteligente que está primeramente en Azure, ¿sí? Sobre todo antes de llegar a nuestros entornos on-premises. Así que ahí tenemos también otra facilidad muy grande de adopción de nuevas tecnologías que cada vez están mejorándose de una manera impresionante. Si hacemos una pequeña recapitulación, pues hemos visto que hay diferentes opciones de modernización de la plataforma. Hemos visto que es bien importante involucrarse con Azure porque los productos cada vez crecen más, las opciones cada vez se expanden y la parte de la digitalización que nos llega ahora muy de golpe, necesitamos estar súper involucrados con todo lo que es nube, ¿verdad? Hemos visto los pasos justamente para crear una base de datos, cómo nos hemos conectado y cómo le podemos dar esa seguridad a la conexión. Si quieren ver mucho más de lo que es Azure SQL como entorno de trabajo, no solamente SQL Database, sino Managed Instance o máquinas virtuales o todo lo que es la gama de datos en Azure, pues la plataforma de Learn de Microsoft oficial es muy buena. Todo ese conocimiento que ustedes pueden tener en Learn les puede llevar a este nuevo camino con el examen DP300, que es el que está pensado para el administrador de base de datos de Azure. Así que buenas alternativas para las personas que quieren continuar con esto. Pueden comparar algunas características de SQL Server y de Azure porque obviamente siempre está ahí de por medio esa duda, ¿no? Oye, ¿y todo lo que puedo hacer on-premises lo puedo hacer en Azure? En algunos casos sí, en algunos casos hay que obviamente direccionar de mejor forma cuál es el producto que necesitamos, ¿no? Como han podido ver, Azure SQL Database en este caso es bastante sencillo y también en algún caso lo pueden ver como a veces limitado, ¿no? Justamente por las opciones que a veces uno necesita trabajar con un sistema operativo. Entonces ahí podemos pensar tal vez en una máquina virtual con SQL Server, ¿verdad? Hay diferentes formas y en ese enlace pues van a ver una comparación bastante interesante de las características que les ofrecen cada uno de los productos. En el Channel 9 del MCDN hay mucho más, hay videos muy divertidos, muy interesantes en los cuales pueden aprender más en el canal de Data Exposed, como lo pueden ver acá en el enlace. Sí, en el blog que yo publico periódicamente, pues ahí también pueden ver qué es Azure SQL Database. Pueden ver mucho de lo que hemos visto en esta sesión para configurar un Azure SQL Database. Y si tienen alguna consulta adicional, pues ahí tienen mis datos de contacto. Pueden encontrarme en el Twitter, en el LinkedIn, en el correo. Y yo pues con mucho gusto les ayudo y les guío en lo que ustedes necesiten, ¿sí? Así que eso es nuestra sesión del día de hoy y pues Iván te cedo la palabra. Listo. Estimado Javier, ¿qué tal? Muy buena charla, interesante el tema de SQL Database. No sé, ahí tenemos una persona o dos personas conectadas. A ver, vamos a ver. No tenemos preguntas por ahí, porque tenemos que pasar a la siguiente sesión. Guarte ya nos está esperando en sala.
Entonces, Así es. Así que todos invitados a la próxima sesión. Todos también, invitados a la próxima sesión. Y conmigo nos vemos en otra oportunidad, pues. Listo, muchísimas gracias, mi estimado. Ya te estoy avisando cuando tengamos el video listo. Cuídate, un abrazo. Excelente. Gracias, Iván, que estén muy bien. Chao.